En la ocasión anterior estuvimos viendo un poco sobre la Eucaristía en San Pablo, que fue nuestro tema número 4. Este es el quinto tema en el cual hablaremos de la Eucaristía en San Juan, en el Evangelio de San Juan. Dar a conocer 11 puntos rápidamente, brevemente, pero previamente quiero yo decir que hay que recordar que en este Evangelio no aparece el relato de la institución de la Eucaristía propiamente. Se habla de la cena, pero no ya de los gestos y las palabras propias de tomar el pan, el vino y decir esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el Evangelio de San Juan se omite. Podemos pensar varias cosas al respecto. La primera, pues que los evangelios anteriores, los textos ya lo tienen, ya lo han mencionado. Y él, en su manera y en su estilo, tiene algo muy propio, tiene una forma muy específica de transmitir su mensaje. Hay que recordar que el Evangelio de San Juan tiene una profundidad muy especial, tiene una espiritualidad muy profunda y que también está lleno de signos especiales que nosotros debemos de averiguar, de meditar. O sea, no es solamente leerlo y de primera mano tenemos el dato, sino que sí tenemos que profundizar. Y hay que recordar que habla de la Eucaristía de una manera muy profunda. De hecho, allí encontramos algunos datos muy interesantes. Entonces, lo que sí, previamente decir que ahí no aparece un relato de la institución de la Eucaristía tal cual como aparece en los otros evangelios. Y bueno, lo que sí es que nos ayuda a profundizar y a poder comprender este misterio, este sacramento. Al pie, ¿verdad? En las referencias de este video aparecen las citas que ahorita yo las menciono y ahí aparecen ya por escrito para que ustedes puedan también consultarlas. Las citas bíblicas del Evangelio de San Juan que analizamos en este momento un poquito son el capítulo sexto, el capítulo 13, el 15 y del capítulo 19 el versículo 34. Entonces, a lo largo de estos capítulos, nosotros encontramos estas referencias especiales, el pan de vida, cómo el Señor invita a permanecer unidos en Él, el sentido de comunión. Así de que voy a dar a conocer estos 11 puntos que podemos nosotros encontrar en estos textos del Evangelio según San Juan respecto a la Eucaristía. El primero, interesa mucho el sentido simbólico y teológico, no tanto la historia de la institución. Por eso les decía, no narra tal cual como si fuera un informe periodístico, o como si fuera una noticia o un detalle histórico, la institución de la Eucaristía. Más bien se centra en el sentido profundo, simbólico y teológico de la cena del Señor. Eso es lo primero que hay que comprender en la Eucaristía dentro del Evangelio de San Juan. Segundo punto, él lo que resalta mucho es la unión con Cristo y la caridad fraterna. Constantemente nos va a estar hablando de lo importante que es estar unidos a Él. Por eso estos discursos, estos textos, esta insistencia de cuando Jesús dice, Padre, que ellos estén en mí como yo estoy en ti. Y habla mucho de la unidad, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estas palabras de Jesús. Eh, Tercer punto, habla de Cristo como pan en un sentido de sabiduría, en un sentido simbólico profundo. O sea, Cristo tal cual es el alimento y la respuesta absoluta para el hambre que tiene la humanidad. Entonces, lo que trata de dar a entender el Evangelio de San Juan es, Jesús es el pan de vida. ¿Y nosotros para qué queremos ese pan? Pues porque precisamente tenemos hambre de él, lo necesitamos. Entonces, en este punto, Cristo habla de que Él es la respuesta al hambre que tiene la humanidad de Dios. Y por lo tanto, Él es el auténtico alimento. Cuarto punto, habla de la comida espiritual, o sea, también del sentido de fe. Habla de que se hace una comida sacramental, sí, que es la Eucaristía, que es real, sí,
es muy real y es un alimento real, no es solamente simbólico, pero también hay otro aspecto simbólico, ese sí es simbólico, que nos ayuda a nosotros a fortalecernos y que es la comunión con los hermanos. O sea, la Eucaristía es unión real con Cristo, pero también nos invita a una unión real con la comunidad. Entonces son dos aspectos que son complementarios. O sea, no solamente se trata de una unidad con Cristo, sino una unidad entre los hermanos. Y aquí hay otros dos aspectos muy interesantes. O sea, Cristo no solamente es para ser creído, o sea, no basta nada más creer en Él, sino también comerle. Por eso, el que crea en mí, dice el texto, se salvará, pero el que come su carne y bebe su sangre, permanece en Él. ¿Ven? Entonces, no solamente es tener fe, hay muchas corrientes cristianas, pero no católicas, que dicen, no, pues yo basta con que crea en Él, ya con eso me salvé. Aquí no, en el Evangelio de Juan especifica que no basta solamente decir Señor, Señor, no basta solamente creer en Él, no basta solamente tener una fe espiritual o una fe simbólica, sino una fe real, concreta, firme. Entonces, ¿Cristo es para ser creído? Sí, pero también para ser comido. Ahí insiste, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pues quedaría nada más con una fe ilusoria, ideal, que no es mala, pero está incompleta porque falta esa unión concreta a la que Cristo nos invita. Bueno, quinto punto, por la entrega de Cristo en la cruz, su carne y su sangre están disponibles como alimento para los suyos. O sea, este es el aspecto sacrificial. No solamente Él se da como pan y como vino y se reparte, sino se comparte. Y aquí yo resalto, se parte. Y al partirse se está hablando del sacrificio, del dolor y de la muerte. Entonces Cristo no solamente se da en el sentido de entregarse de una manera así nada más como se entrega cualquier cosa, no, se entrega en el sentido de que entrega su vida. O sea, es una entrega total, profunda, un sacrificio auténtico, ¿sí? No nada más es como por ejemplo, cuando los novios, ¿verdad? A veces, bueno, si el novio le regala unas flores a la muchacha, bueno, le está entregando las flores, pero no se está entregando a sí mismo. Y aquí no es que Cristo, a través del pan y el vino, esté nada más dando un regalo, se está regalando a sí mismo. Entonces el regalo no queda en lo exterior, no es lo superficial, sino es profundo, ¿sí? Entonces este es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Él mismo está disponible como alimento, pero por su entrega de su cuerpo y de su sangre en la cruz. Está unido a la Eucaristía el sacrificio de la cruz. Un sexto punto, la donación de la carne y de la sangre de Cristo tiene una finalidad dinámica, no estática, no es nada más se da, recíbanlo y ya, como algo estático, que no transforma, que no hace nada, no, es dinámico, es una entrega dinámica. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad dar vida, que nosotros sigamos adelante. Es la finalidad que tiene el alimento. Cuando nosotros comemos no es nada más comer y ya, sino el alimento es dinámico, es decir, nutre, fortifica, da vida. Pues bien, Cristo nutre, fortifica y da vida. No es nomás recibirlo ya. De ahí que muchas veces podemos nosotros pensar que como que dejamos así un poco banalizada nuestra comunión sacramental. Cuando alguien comulga en la misa, y por eso se insiste, enseguida hay que dar gracias a Dios. O sea, no se trata nada más de recibir la comunión y a la carrera y vámonos. Desgraciadamente, el ritmo de vida que llevamos actualmente nos lleva mucho a eso. No nos detenemos a dar gracias, no nos detenemos a asimilar conscientemente el sacramento. Y desgraciadamente a veces nada más comulgamos y adelante y vámonos, ¿no? Entonces no, tiene una realidad profunda, esta realidad dinámica que es dar vida y vida real y vida en abundancia. Y más allá de una vida biológica, de una vida en Dios.
Entonces, este sería este sexto punto, ¿verdad? La finalidad dinámica. Un séptimo punto, miren, hay una categoría, una palabra en griego que aparece en Juan, en los capítulos que hemos mencionado, que no es cualquier cosa. La palabra vida en griego que utiliza el Evangelio es zoe, que significa precisamente vida, pero es una vida real y es una vida que, vamos, lo que decíamos hace un momento, dinamiza. ¿Sí? O sea, cuando él dice, soy el pan vivo bajado del cielo, se refiere a que no es un pan como cualquiera, sino que es un pan que realmente tiene vida, ¿sí? Por eso no hablamos de galletitas, no hablamos de panecitos simples, no es una botanita, ¿sí? Es Cristo mismo, sí hay que hacernos muy conscientes de esta presencia real. Pero no solamente lo utiliza el Evangelio respecto al pan, fíjense, también cuando dice el agua viva, cuando se refiere a Cristo, el agua viva, cuando dice la palabra de vida. Entonces el término vida aparece varias veces en el Evangelio de Juan y como una vida realmente viva, no simbólica, es real. Entonces cuando dice soy el pan vivo, se está refiriendo a un pan que realmente da vida, ¿sí? Un pan dinámico. Octavo punto, hay otra categoría, la categoría permanecer. Esta palabra permanecer aparece en el Evangelio de Juan muchas veces, mucho, mucho. Y de hecho también en la primera carta de Juan aparece. La palabra permanecer es constante, constante. Si permanecen en mí y yo en ustedes, ¿verdad? Permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre. O sea, y luego habla también aquí de esta expresión de permanecer, nos habla pues de unidad con Cristo, ¿verdad? De estar en Él. Es la experiencia de comunión con Cristo y que es interpersonal. O sea, nosotros en la Eucaristía no nos relacionamos con un Cristo vago o con un fantasma o, como decía, en sentido meramente espiritual. Es real, es de persona a persona. Sí, entonces cuando habla de permanecer significa de realmente entrar en una relación personal con Él, pero que no se separe, porque luego también puede suceder eso. Muchas personas, por ejemplo, vamos a misa, recibimos la comunión, salimos y como que ya se acabó esa relación interpersonal con Cristo, ¿no? Entonces no, hay que permanecer, o sea, que no se rompa el vínculo, sino que ese vínculo permanezca, ¿verdad? Que estemos siempre allí. Yo ordinariamente les digo a las personas, lo difícil no es estar en la presencia de Dios en la Eucaristía. Lo difícil es de la puerta de la iglesia hacia afuera, seguir permaneciendo en Él, ¿sí? Entonces es importante que permanezcamos y que mantengamos esa permanencia. Así de que este octavo punto sería esta categoría de permanecer. ¿Verdad que sí es muy importante? Y bueno, el noveno punto, la donación de la vida supone una presencia real de Cristo a los suyos en la Eucaristía. O sea, Él no se ha entregado de manera simbólica. Por lo tanto, el pan y el vino que Él nos ofrece, que es su cuerpo y su sangre, no es solamente una cosa, como les decía, espiritualmente hablando, sino realmente hablando. Claro, tiene toda la fuerza espiritual, pero también tiene toda la fuerza real, ¿sí? No hay que confundir esto, o sea, no hay que irnos nada más por lo simbólico. Entonces, el hecho de que Él haya dicho, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada, no se entregó simbólicamente, no se derramó simbólicamente, fue una entrega y un derramamiento de sangre real. Luego entonces su presencia también es real en la Eucaristía que Él está ofreciendo en ese momento, ¿sí? Un décimo punto que nos puede ayudar mucho también es que la Eucaristía no es algo mágico. A veces podemos pensar que es como por un acto de magia, que está Cristo presente ahí. No, tiene un sentido de fe, o sea, es algo más profundo que algo mágico. Algo mágico incluso raya en lo supersticioso, o sea, porque yo creo que esto se realiza, se realiza. No, no, va más allá, va desde el punto de vista de la fe, es más profundo. Y esta fe es ¿en quién? En el Hijo de Dios y en la actuación del Espíritu Santo que hace posible este encuentro salvador con Cristo. ¿Sí? Entonces vean cómo el texto evangélico es bien profundo y todos estos elementos
Digo, yo ahorita estoy corriendo mucho el riesgo de no ser muy concreto, pero es que estas son cosas realmente espirituales, ¿verdad? Entonces ahí pues es una experiencia personal que cada uno tenemos que ir viviendo con la Eucaristía, ¿no? Pero sí es real que esto no es algo mágico, no es algo supersticioso. A veces podemos nosotros irnos por ese lado y no es así. Es por el lado de la fe, en que sabemos que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que tiene todo el poder divino, ha hecho posible que la Eucaristía esté entre nosotros y sea el mismo el que esté en la Eucaristía entre nosotros. Por el poder que tiene, por ser el Hijo de Dios, Dios mismo, y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que actúa en el momento de la consagración en la Santa Misa. Y bueno, pues el último punto, ¿verdad? Que sería este número 11. Pues vean cómo hay dos elementos que siempre van muy unidos en la literatura joánica o de San Juan, que es sangre y agua. Por ejemplo, cuando él habla de que sale sangre y agua de su costado, que es lo que vemos en el capítulo 19, versículo 34, aquí hay el binomio, es decir, los dos nombres, los dos términos que aparecen, sangre y agua, que nos hacen alusión a el bautismo, el agua, y la sangre, la Eucaristía, que brotan del costado pascual de Cristo en el momento de su muerte, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de lo pascual, hablamos de la pasión, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su pasión, muerte y resurrección, nosotros recibimos de su costado el agua y la sangre, el bautismo y la Eucaristía. Aquí hay una relación muy importante porque esto que brota del costado de Cristo y que se da a todos los cristianos, pues es precisamente el Espíritu Santo, el agua y la sangre, Cristo mismo. Hay una relación especial porque solamente en el Evangelio de Juan aparece el texto de las bodas de Cana. En los otros evangelios no aparece, aquí sí. Y cuando se habla de las bodas de Cana, se habla de que hace una conversión del agua, que por cierto esas tinajas que son llenadas hasta el borde. ¿Qué nos recuerda esto de hasta el borde? Pues el diluvio que purifica todo el mundo. Nos recuerda la sobreabundancia de la gracia del bautismo, el agua que se derrama sobre nosotros, es agua viva, lo que decíamos hace un momento, signo del bautismo y de la purificación. Pero esa agua que está hasta el borde, cuando se la dan a probar al mayordomo, ya es vino, la sangre del Cordero, que es mucho más exquisito que el anterior. Ha superado todo lo de la antigua alianza. Y cuando dice, todos dan al principio el vino mejor y ya luego dejan el corriente al último, en cambio, dice, has dejado el vino mejor hasta ahora, quiere decir que lo mejor apenas acaba de llegar, que lo mejor apenas está por llegar. Y lo mejor es la salvación en Cristo, que está ahí presente en las bodas de Dios con su pueblo. Y vean qué interesante, porque el agua y el vino, estos dos elementos, o bien el agua y la sangre, el bautismo, la Eucaristía, pues están presentes en ese texto de las bodas de Caná, donde apenas se nos da el vino mejor. Y por eso en la literatura joánica podemos ver como del costado de Cristo mana sangre y agua, los sacramentos que nos purifican, pero que también nos llenan de alegría y de gozo en las bodas eternas con Dios. Entonces vean que esto es muy profundo, son cosas que vale la pena detenerse y meditar, pero también detenerse y vivirlas, que vivamos la alegría de nuestro bautismo y la alegría de la Eucaristía cuando la celebramos y cuando la recibimos y cuando estamos en su presencia ante el Santísimo Sacramento. Una sangre que se ha convertido en una bebida de alegría por la salvación que recibimos de Cristo Pascual. En su pasión, muerte y resurrección, el Señor nos ha regalado no solo lo mejor de sí, se nos ha regalado a sí mismo. Vean qué bonito mensaje el que tiene la literatura joánica. Así de que de tarea, pues lean, relean con calmita estos textos bíblicos que tienen estas ideas que les he compartido, que son los capítulos 6
el 13, el 15 y el capítulo 19 con versículo 34, que están al pie de la descripción de este video. Ahí están las citas para que ustedes puedan revisar, puedan cotejar, puedan ver también los pies de página de la Biblia que explican, ¿verdad? Muy, muy bonito también y que nos ayuda a complementar. Así de que ánimo y adelante. Hemos visto pues en esta ocasión la Eucaristía desde el punto de vista del Evangelio de San Juan, que nos enriquece mucho, y este ha sido el tema quinto. Para la próxima ocasión, con el favor de Dios, tendremos el sexto tema, en el cual hablaremos de la Eucaristía ya desde un punto de vista también histórico. Así de que vamos a ver qué hay de la Eucaristía, qué sabemos de la Eucaristía entre el siglo I y el cuarto. Los primeros 300, 400 años, los primeros 300, 400 años de nuestra iglesia, cómo era y cómo se vivía y qué elementos hay interesantes de la Eucaristía. Y así haremos también un breve recorrido histórico hasta nuestros días y luego abordaremos pues otros elementos. Así de que vamos avanzando en nuestros temas. Gracias. No se olviden los que gusten compartir con toda confianza y obviamente, repito, yo no soy un experto en estos temas, pero les comparto lo que yo más o menos conozco, sé y que les pueda ayudar. Con toda confianza, ¿gustan ustedes poner algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, ¿verdad? Alguna cosa? Yo con mucho gusto les respondo a la brevedad posible. Dios les bendiga, gracias y hasta la próxima.